nombre es Javiera Sangüesa, soy bailarina, profesora de danza, investigadora del movimiento y soy parte de La Vitrina hace bastantes años, más de 10, 11 o 12, no los tengo claro. Cuéntame, ¿cómo llegas a la danza? A la danza llego como por un interés personal que quizás no estaba tan consciente de encontrar algo en el movimiento. Yo estudié bioquímica 2 años y ahí empecé a tomar clases de danza y medio que me obsesioné con todo el efecto que eso tenía en mí, en mi personalidad, en mi manera de ver el mundo, en mi coordinación motora, y entré a estudiar danza y ahí me fui. Dentro de lo que tú haces hay algo que se llama danza, contacto, improvisación. ¿Qué es? Cuéntame de qué se trata. Ya, es una pregunta difícil. Porque la danza contacto improvisación no tiene como una definición tan clara. Es una práctica. De partida, mi visión es que es una práctica, o sea que es algo que está bastante vivo y que viene de los años 70 a partir de una investigación de la lingüística, como de la danza postmoderna, e investiga el contacto y la improvisación. Y esto ha como evolucionado. Me gusta la palabra evolución. Esto se ha desarrollado de diferentes maneras a partir de principios como la gravedad, la caída, el momento, las cualidades de encuentro de la piel, la escucha corporal, como se dice que es una práctica que está ahí como entre el deporte, la danza, la conciencia corporal, tiene como entradas sobre prácticas marciales, como influencias de prácticas marciales, de aspectos meditativos, entonces es como una gran cosa. Y de ahí lo que yo he investigado tiene que ver con una manera de estar ahí en la presencia y entrenar la fisicalidad a partir del contacto, del centro de peso, de la escucha, de la sensibilidad del toque. Es súper complejo para mí decirlo, incluso que llevo practicándolo hace bastante tiempo, pero siempre hay como... Y eso también me parece interesante de la práctica, que si bien tiene como un marco de observación, es algo que puede ir creciendo, puede ir como haciendo un foco, después expandiendo. Interesante por eso también. ¿Y tú cómo llegas al contacto improvisación? Porque tomaba clases en La Vitrina y hacíamos algunos ejercicios de contacto y vinieron los profesores, un alemán y una argentina, y ellos hicieron un seminario en La Vitrina que yo no tomé, pero a raíz de eso se empezó a hacer una jam de contacto de improvisación en Santa Elena, y a mí me invitaron a esa jam, y esa jam se realizó una vez por semana más o menos, y yo fui. Y desde ahí yo ya estaba estudiando danza, entonces empezaron a aparecer algunos principios, pero fue como una práctica muy autodidacta. Yo nunca tomé clases y empecé como a practicarlo, y luego empecé a tomar clases, organicé el encuentro de contacto en Santiago en colaboración con personas, y empecé a viajar y tomar clases como para entender un poquito cuál era la técnica detrás de todo este dispositivo de encuentro, que era muy abierto porque al menos tenía bastante de silencio, aunque a veces había musicalidad, bastante de escucha, y tenía algo que yo no sabía, que era como mucho de lo que se abre en un encuentro y en la sensibilidad con el otro. Mencionas que estuviste viajando, obviamente, con todo este tema del contacto e improvisación. Y cuéntame, ¿qué tan distinto es el contacto e improvisación en otros países y en qué se diferencia con el que se hace acá en Chile? Wow, es una tremenda pregunta sociológica casi. Yo creo que el contacto e improvisación genera algo, bueno, todas las prácticas de alguna manera generan una comunidad, o sea, ya es una comunidad de práctica, cuyo foco es la práctica, pero que también paralelamente desarrolla amistades, afectos, redes. Y en eso, no sé específicamente, sí he escuchado algunos comentarios, creo que hay algo en la cultura quizás más latinoamericana o más sudaca, que estamos como quizás más habituadas al toque. El contacto de improvisación lo trabaja de una manera consciente, pero es mucho más familiar. Quizás esa podría ser una diferencia como en otras comunidades que son más distantes, que quizás hay un énfasis más como en la parte de la improvisación del contacto, pero aún así como más
observaría como que dentro de la comunidad chilena de contacto e improvisación ha sido como un auge y una desaparición, como que es algo que se va formando y deshaciendo, y formando y deshaciendo, y en eso como hay algunas persistencias, pero no sé, creo que es muy profunda la pregunta como para yo saber tan claramente la respuesta. Bueno, igual haces como clases acá de contacto de improvisación, pero cuéntame, ¿cómo llegas a Espacio Vitrina en primer lugar? ¿A Espacio Vitrina? Sí. Yo llegué a tomar clases. Cuando aún no estudiaba danza, tomé una clase y me maravilló como la apertura la manera de entender la danza y el cuerpo de una manera diferente como a mis prejuicios, que yo pensaba que la danza era como académica, alguien muy delgada, que partía desde los 5 años, 7 años, 10 años a hacer algo como más disciplinarmente, y sentí ahí como un abordaje más de la conciencia corporal en el movimiento. Vi a personas adultas, más grandes, con cuerpos que no eran los que yo imaginaba que eran una bailarina, pero que eran bailarines increíbles. Y ahí me empecé a vincular como a tomar clases, y después yo estudié danza y me invitaron a un proyecto, a postular un proyecto. Ese proyecto no salió, pero yo quedé en el colectivo como parte de él, y ahí como entendiendo un poquito como el funcionamiento ya más desde adentro. ¿Y qué te motivó a ser parte del colectivo de arte? En un primer momento era un referente importante. Las obras más interesantes que yo había visto eran el colectivo, y como que tenían una propuesta que era súper diferente y con mucha potencia, como de interdisciplina, de realmente como otras corporalidades también dentro de la danza. Quizás también mi espectro de la danza era mucho más limitado antes. Y siempre fueron como referentes míos, como dentro, no solamente el espacio, sobre todo el colectivo, como más desde un aspecto creativo. Y luego también ya desde adentro he visto cómo eso ha ido cambiando y como con nuevos desafíos, así como personas nuevas, desafíos nuevos e intereses nuevos. Yo creo que estamos muy diferentes a la vitrina que... Igual acá en Vitrina tienes una compañera con la que tienen algo en común, que es Campos de Presencia. Cuéntame, ¿cómo surge Campos de Presencia y qué es? Campos de Presencia nació como una investigación, bueno, una pregunta primero sobre la improvisación, el cruce de la improvisación en danza y las prácticas marciales. Yo practico Aikido. Camille Gutiérrez, que es mi compañera, que después también se integró a la vitrina, practica Tai Chi. Y empezamos a observar que en nosotras habían interrogantes, así como nuestras prácticas empezaban a cruzar y habían lugares en común. Y de eso sobre todo rescatamos o relevamos ese estado de presencia al que me invita la danza, pero también estas otras prácticas que no son tan disciplinarias, institucionales, sino que quizás podrían venir o de la tradición o de otro tipo de investigación, pero que era como que apuntaban hacia algo que era muy interesante para nosotras investigar. Entonces nos ganamos un fondo de investigación, nos adjudicamos un fondo de investigación, hicimos un proceso de investigación que estuvo súper marcado por la pandemia, pero después lo mantuvimos como una plataforma de investigación hacia esas preguntas que en el fondo tienen que ver con estos lugares que son más invisibles de la danza y que son muy perceptibles y que tienen que ver también con la técnica de la escucha, con el centro, con la respiración, o como con todos estos lugares que a veces pareciera ser que no son tan propios de la danza, o sí, pero a veces la danza lo trabaja más desde formas. Entonces nosotros nos preguntamos mucho por la práctica, por la presencia, por la improvisación y por la marcialidad. Esos fueron nuestros ejes, y de ahí ya. ¿Y crees que se complementa con contacto e improvisación? Claro, porque el contacto de improvisación igual tiene una arista que en sus orígenes la persona que empezó haciendo esta propuesta tenía experiencia en el Aikido y tiene claramente declaradas las influencias de la práctica marcial, más allá de que ese contacto de improvisación no es el que ocurre ahora, porque ha cambiado en relación como a sus sensibilidades y a sus intereses quizás, o a sus maneras de practicarlo. Ahora es algo como más colectivo, o hasta social o cultural. Y también ahí está, o sea, todo está reunido.
igual a mí me pasó bastante que después de que empecé a practicar contacto e improvisación fue como ponerme unos lentes de que toda la danza también la podía mirar desde esa manera de percibir el contacto, que no solamente el tacto, es como los espacios, ahí también entra mucho la presencia, el centro, como la alerta y cosas que están todo el tiempo cruzadas. Sí, pensaría que campos de presencia es como un campo un poco más amplio, pero sí lo incluye completamente. Y ya para finalizar, ¿qué planes tienes para el 2026, tanto relacionado a campos de presencia, a espacio vitrina y en el ámbito personal? Bueno, Campos de Presencia es como una plataforma que nos gustaría seguir insistiendo, porque creo que igual la investigación en la danza es como algo que está ahí todo el tiempo provocándonos y llevándonos más que a dar las respuestas a vías de práctica y a espacios para inspirarnos en cómo seguir. Entonces para mí esa plataforma está ahí abierta como para seguir tanto en las prácticas como quizás más hacia la creación o hacia otros desafíos, pero para mí es algo que está ahí permanente como un proyecto, no sé si en paralelo, pero bastante ahí como personal en colaboración. Y para vitrina creo que igual me interesa mucho cómo seguir profundizando en estas nuevas maneras que hemos adquirido en relación ni siquiera a los lenguajes, pero sí al entender nuestras maneras de ser colectivo desde estas múltiples aristas que pasan como por la creación, como por la organización, por la gestión, y de alguna manera entendernos desde un espacio laboral, pero que es también creativo y nutritivo y que tiene como muchas potencias, como seguir potenciando ese espacio. Y personal, creo que seguir abriendo lo que estoy habilitando, no siento como grandes cambios, siento que soy bastante como de la continuidad en una cosa, seguir en el contacto de improvisación, seguir participando en los encuentros, seguir como dejar que esa práctica me siga interpelando de alguna manera y ver hacia dónde eso me lleva.